Hola amigos, mi nombre es Luis Prado, yo soy biólogo marino y quiero iniciar este canal de YouTube dedicado a los acuarios marinos. Esto a raíz de mi experiencia en el trabajo en Acuarios Chile, donde he podido ganar, recopilar mucha experiencia. Nos ha tocado a nosotros mismos ponernos a estudiar y abrir camino en torno al mantenimiento de este tipo de acuarios con corales y con peces marinos que son de mayor dificultad. Entonces con este canal me gustaría ir conversando acerca de algunos tópicos relevantes al buen funcionamiento y a entender un poco qué es lo que está ocurriendo acá adentro. Bueno, para iniciar me gustaría que el primer tema sea acerca del ciclado de un acuario marino, dado que todavía hay errores de concepto. Por ejemplo, algunos acuaristas todavía siguen utilizando el tirar comida para que se descomponga o algún camarón que se descomponga dentro del acuario, esperando que algo pase, o incluso dejando el acuario después de que se armó, se puso la roca, los materiales filtrantes, que todavía no entendemos muy bien para qué es, y algunos dejan el acuario por 2, por 3 meses, como un caso que les voy a mostrar más adelante, esperando que algo pase y que el acuario se cicle. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar en el acuario? Que en realidad esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es ciclar el acuario marino? Entonces, quiero partir diciendo que ciclar un acuario marino no es otra cosa que incubar materiales filtrantes con bacterias nitrificantes. Estas son las bacterias del ciclo del nitrógeno, que luego vamos a ver de qué se trata. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Necesitamos materiales filtrantes que cumplan la filtración biológica, así se llama, con un grupo específico de bacterias, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué necesitamos estas bacterias. ¿Por qué necesitamos que hayan bacterias que degraden nitrógeno? ¿Qué nitrógeno? ¿De dónde sale? ¿Y por qué estas bacterias? ¿Para qué nos van a servir? ¿Cierto? Bueno, este es el ciclo del nitrógeno que ocurre dentro del acuario. Todos los seres acuáticos, especialmente los peces, excretan por la cloaca y también por las agallas. Ellos excretan amonio por la orina de la misma forma que nosotros orinamos, que el resto de los vertebrados. Ellos excretan amonio, NH4, y es altamente tóxico para ellos mismos. Este amonio se puede degradar por oxidación a nitrito y por oxidación a nitrato en un proceso llamado nitrificación, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos para que no se acumule amonio y pase a nitrato, que es lo que nosotros queremos? Y luego vamos a ver cómo lo sacamos del acuario. Pero esto no puede pasar en un acuario. No puede haber amonio en un acuario, porque vamos a ver qué le pasa a los peces cuando hay amonio en un acuario. Bueno, simplemente este proceso es mediado por bacterias. Hay bacterias que se van a alimentar del amonio, lo van a oxidar, lo van a degradar a nitrito, y hay otro grupo de bacterias que van a degradar el nitrito a nitrato, y por lo tanto el nitrato es el producto final de acumulación en el acuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos ahora el nitrato del acuario? Hay varias maneras de sacar el nitrato del acuario. Primero, hay bacterias que en ausencia de oxígeno, esto ocurre en presencia de oxígeno, en ausencia de oxígeno van a degradar el nitrato a nitrógeno, y este nitrógeno es gaseoso, por lo tanto es volátil y se va del acuario en este caso. También podemos usar estas colonias de bacterias que se desprendan y sean captadas por el skimmer, y ellas exporten ellas mismas, digamos, este exceso de nitrato. Y si el acuario es pequeñito o no tenemos skimmer, podemos simplemente usar los cambios de agua para exportar estos nitratos fuera del acuario. Entonces, de esta manera nosotros
partimos con amonio y vamos a tener esta cadena de bacterias que nos van a degradar a nitrato, y el nitrato de alguna manera lo vamos a sacar del acuario, ¿ya? Ahora la pregunta clave es: ¿por qué es tóxico el amonio, el nitrito y el nitrato para los peces? ¿Por qué es realmente tóxico? ¿Por qué no debe estar en los acuarios? Bueno, acá se representa un glóbulo rojo, que es el responsable del transporte de oxígeno y de CO2, en este caso en los peces, ¿ya? El glóbulo rojo contiene hemoglobina, y la hemoglobina contiene fierro en un cierto estado de oxidación. Bueno, este estado es afín con el oxígeno y con el dióxido de carbono, y se acoplan y se desacoplan en la respiración por diferencia simplemente de gradiente, y eso ocurre en las agallas de los peces, las branquias, ¿ya? Bueno, pues en presencia de amonio, el amonio oxida este fierro en la hemoglobina y transforma la hemoglobina en lo que llamamos metahemoglobina, en otro estado de oxidación del fierro que ya no puede capturar ni el oxígeno ni el dióxido de carbono. Y lo mismo, esto es, el amonio es altamente afín con la hemoglobina, el nitrito es menos afín, pero también es altamente tóxico, y el nitrato en menor medida. Entonces, cuando no están estas bacterias, se va a acumular amonio, y nuestros pobres pececitos, si no hacemos nada al respecto, ¿cierto? Nuestros pobres pececitos se nos van a morir, ¿ya? Entonces, esa es la razón de por qué nosotros, por qué le hace mal el amonio a los peces dentro de un acuario, ¿ya? Entonces tenemos clara la primera parte: por qué necesitamos estas bacterias, ¿ya? Y cómo ahora lo vamos a conseguir. Bueno, estas bacterias habitan en sustancias porosas. Estas son canutillos de cerámica que son duros, digamos, y son porosos, y si están donde fluya agua, digamos, donde haya oxígeno, estos canutillos van a ser el hogar de las bacterias, ¿ya? Pero hoy por hoy contamos con materiales mucho más avanzados, como por ejemplo estos bioblocks, ¿ya? Cada uno de estos biobloques, según el fabricante, puede funcionar bien en un acuario de hasta 160 litros. Acá vienen 4. Por lo tanto, este pack pequeñito podría funcionar en un acuario de poco más de 600 litros, ¿ya? Son materiales extremadamente porosos, son un poco más frágiles, hay que tratarlos con no manipularlos, etc. Son un poco más blanditos que la cerámica, pero son altamente eficientes. Y para un acuario como este, de poco más de 200 litros, usamos estos otros materiales filtrantes llamados los BioBrix. Por ejemplo, BioBrix, según el fabricante, puede funcionar en un acuario hasta de 1000 galones, ¿ya? Esos son 3800 litros, ¿ya? Son porosos, y si ustedes se fijan, tiene dos superficies distintas. Si lo ponemos en esta posición contra el vidrio en el SAMP, que está por ahí abajo, ¿cierto? Va a fluir oxígeno en todo el ladrillo, y por lo tanto va a ocurrir la filtración biológica aeróbica, es decir, el paso de amonio a nitrato, ¿ya? Pero si nosotros lo ponemos al revés, va a quedar contra el vidrio sin oxígeno, y es ahí donde se van a estratificar bacterias aeróbicas en la superficie y anaeróbicas en la parte que esté en contacto con el vidrio. Y si bien esa filtración es más lenta, la filtración anaeróbica es más lenta, pero es completa, y eso se degrada hasta nitrógeno. La mayoría de los acuaristas en realidad utilizamos la filtración aeróbica, que es suficiente para los acuarios. Entonces ya tenemos clara la primera parte, que es el medio de la filtración biológica, el sustrato donde van a vivir. Y bueno, ahora las bacterias. Estas son bacterias nitrificantes en estado de latencia y con un caldo de cultivo, que es un caldo peptónico, ¿ya? Que contiene nutrientes para estas bacterias, y esto es carbono, fósforo y nitrógeno, que es lo que todos los seres vivos necesitan para vivir. Entonces, Microbacter 7, por cierto, pueden buscar, tiene excelentes calificaciones en Amazon, en Marine Depot, que son muy buenos referentes a la hora de evaluar todas las cosas que uno va a usar en el acuario marino. Bueno, estas bacterias son las que hacen el trabajo, y sabemos que necesitamos simplemente una tapa, 5 ml por 100 litros,
durante 14 días y ya tenemos nuestro ciclado listo, digamos. Nuestras bacterias ya se incubaron, están en cantidad suficiente para recibir los primeros peces. Si uno tiene un poco más de apuro, podemos agregar algunos acelerantes del ciclado, que es carbono, fósforo y nitrógeno. Entonces es alimento para estas bacterias para acelerar el ciclado, y podemos llegar incluso hasta 7 días. En 7 días poder ingresar los primeros corales, los primeros peces. ¿Cómo se ve cuando se evalúa si está ciclado el acuario? Aquí hay un caso interesante. Este es una muestra de 5 ml y esto es lo que se ve en amonio, que debe, en este caso, la tabla debe salir el resultado amarillo, y cualquier indicio de verde, como es el caso, indica amonio. El nitrito, si hay nitrito en el acuario, arrojará de color violeta, morado, y si hay nitrato, arrojará alguna tonalidad de rojo, ¿cierto? La escala acá es mucho más baja que la de acá, ¿ya? Acá, como en este caso que está un poquito verde, este fue un acuario al que se le tiraron almejas para que se descompusieran en el acuario, y lleva más de un mes sin bacteria nitrificante, y claro, lo que vemos es amonio que todavía está presente, y no ha pasado el ciclado, no ha ocurrido el ciclado. En este acuario, en este momento, estamos usando Microbacter 7. Fue un acuarista que acudió a nosotros, y al final del ciclado lo que uno espera cuando evalúa es que no hay amonio, no hay nitrito, que todavía no ha ocurrido el paso, ¿cierto? Y esto sale como rosado, ¿ya? Este es un caso interesante que ilustra la necesidad de usar estas bacterias. Bueno, por ahora este es el primer tópico que me gustaría tratar, y los dejo invitados también a este Facebook, que es El Acuario Marino, donde voy compartiendo este tipo de cosas y otras interesantes que me parece entretenido de compartir y de ir aprendiendo y compartiendo información. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad en su acuario marino. Nos vemos por ahí.